Cuando encontraron el cuerpo del profesor Martín Solares en su modesto apartamento de un solo dormitorio, nadie podía imaginar el secreto que estaba a punto de revelarse. Durante 30 años, este humilde maestro de matemáticas había vivido con lo mínimo, usando la misma chaqueta gastada, comiendo en el comedor escolar, y rechazando cualquier ayuda económica que le ofrecieran. Sus colegas lo consideraban casi un santo de la pobreza voluntaria. Pero cuando su abogado apareció en el funeral con una caja sellada y un sobre dirigido al director de la escuela, todo cambió. Dentro había escrituras de 50 propiedades distribuidas por toda la ciudad, valuadas en más de 20 millones de dólares. Pero lo más impactante no era la fortuna oculta, sino la carta adjunta que explicaba exactamente por qué había mantenido este secreto durante décadas, y a quienes planeaba castigar desde la tumba con su venganza perfectamente orquestada. Soy Alejandra Ruiz, periodista de investigación, y pasé 6 meses reconstruyendo esta historia extraordinaria. Entrevisté a más de 30 personas, antiguos estudiantes, colegas del profesor Solares, vecinos, y hasta el notario que guardó su secreto durante años. Lo que descubrí fue una historia de humillación, paciencia infinita, y una venganza tan meticulosamente planeada que cambió para siempre la vida de 5 personas en San Miguel de los Arcos. Esta pequeña ciudad de 80.000 habitantes, ubicada en el Valle Central, nunca había experimentado un escándalo de tal magnitud. El profesor Martín Solares falleció el 15 de marzo de 2023, a los 68 años, dejando atrás no solo una fortuna inexplicable, sino también un testamento que funcionaba como una bomba de tiempo diseñada para explotar en las vidas de quienes lo habían menospreciado, ridiculizado y traicionado durante 3 décadas. ¿Quieres saber cómo lo logró? Déjame tu comentario sobre qué crees que hizo este profesor. ¿Justicia o venganza? Martín Solares llegó a San Miguel de los Arcos en 1993, recién graduado de la Universidad Estatal con honores en matemáticas y pedagogía. Tenía 23 años, cabello oscuro siempre peinado hacia atrás, complexión delgada y una sonrisa tímida que inspiraba confianza. La escuela secundaria central lo contrató inmediatamente, ofreciéndole un salario modesto de $500 mensuales. El joven profesor aceptó con gratitud, alquilando un pequeño apartamento en el barrio obrero de Santa Rita, a 20 minutos caminando de la escuela. Sus primeros años fueron de dedicación absoluta. Llegaba a las 6 de la mañana, se quedaba hasta las 8 de la noche, y organizaba clases de refuerzo gratuitas los sábados. Los estudiantes lo adoraban por su paciencia infinita y su capacidad para explicar conceptos complejos con ejemplos cotidianos. Martín parecía haber encontrado su vocación, viviendo una vida simple pero significativa, completamente ajeno al desprecio que pronto enfrentaría. Todo cambió en 1995 cuando Ricardo Mendoza fue nombrado director de la escuela. Mendoza, de 42 años, era un hombre corpulento de 1,80 m, con bigote espeso y una personalidad dominante que intimidaba a la mayoría del personal. Provenía de una familia adinerada de la capital y veía su puesto en San Miguel como un castigo temporal antes de ser transferido a una escuela más prestigiosa. Desde el primer día, Mendoza estableció una jerarquía social basada en apariencias. Quienes vestían bien, tenían automóviles nuevos y pertenecían a las familias influyentes de la ciudad recibían favores y ascensos. Martín, con su ropa remendada y su bicicleta oxidada, se convirtió en blanco de burlas sutiles durante las reuniones de personal. El director lo llamaba públicamente nuestro santo franciscano con tono sarcástico, mientras otros profesores reían nerviosamente, temerosos de contradecir a Mendoza y sufrir consecuencias similares en sus propias carreras. La humillación alcanzó su punto máximo en diciembre de 1997 durante la cena de fin de año de la escuela, celebrada en el elegante Club Social Los Pinos. Martín había ahorrado durante meses para pagar los $50 de la cuota, usando su único traje, heredado de su difunto padre y ya visiblemente anticuado. Al llegar, el director Mendoza lo detuvo frente a todos los asistentes y anunció en voz alta que había establecido un fondo de caridad para ayudar a profesores necesitados. Sacó un sobre con $100 y lo extendió hacia Martín con una sonrisa condescendiente, mientras los demás aplaudían la aparente generosidad. Martín, de 25 años, sintió como su rostro ardía de vergüenza mientras todos lo miraban con lástima mezclada con desprecio. Rechazó el dinero con voz temblorosa, pero el daño estaba hecho. Esa noche,
caminando solo bajo la lluvia hacia su apartamento, tomó una decisión que cambiaría todo. Lo que nadie sabía era que Martín Solares provenía de una familia con un secreto extraordinario. Su abuelo materno, Alfonso Cortés, había sido un inmigrante español que llegó a América en 1935 huyendo de la guerra civil. Alfonso trabajó incansablemente durante 50 años como zapatero, ahorrando cada centavo y comprando terrenos baratos en las afueras de varias ciudades cuando nadie los quería. Cuando falleció en 1985, dejó a su única nieta, la madre de Martín, un patrimonio de 12 propiedades que habían aumentado exponencialmente su valor. Ella, profesora como su hijo, vivió modestamente y falleció en 1992, dejándole a Martín, entonces de 22 años, una herencia de $3 millones en propiedades y efectivo. El joven decidió mantenerlo en secreto absoluto, viviendo como siempre lo había hecho, esperando el momento adecuado para usar su fortuna. Después de aquella humillación en la cena de Navidad, Martín contrató discretamente al abogado Fernando Vega, un profesional de 60 años conocido por su discreción absoluta y su despacho en una ciudad vecina a 100 kilómetros de distancia. Entre enero de 1998 y diciembre de 2022, durante 25 años, Martín invirtió estratégicamente su herencia. Compraba propiedades cuando el mercado caía, siempre usando empresas fantasma y nombres de terceros para ocultar su identidad. Adquirió edificios de apartamentos en zonas en desarrollo, locales comerciales en el centro histórico, y terrenos agrícolas que luego se convirtieron en áreas residenciales. Cada inversión fue calculada con la misma precisión matemática que enseñaba en sus clases. Para 2020, su portfolio había crecido a 50 propiedades valuadas en más de $20 millones. Mientras tanto, seguía usando ropa remendada, comiendo en el comedor escolar, y soportando las burlas constantes con una sonrisa enigmática. Pero Martín no solo acumulaba riqueza, documentaba meticulosamente cada humillación. En su apartamento modesto guardaba 20 cuadernos donde registraba cada comentario despectivo, cada burla, cada injusticia. El director Mendoza encabezaba la lista, lo había pasado por alto para 5 ascensos diferentes entre 2000 y 2015, dándole los puestos a profesores menos calificados pero mejor conectados socialmente. La profesora Elena Vargas, de 50 años, había iniciado rumores maliciosos en 2010 sobre supuestos problemas mentales de Martín para explicar su pobreza voluntaria. El contador de la escuela, Javier Soto, de 38 años, había rechazado repetidamente sus solicitudes de pequeños anticipos de salario con comentarios crueles sobre su incapacidad para administrar dinero. Carlos Ruiz, dueño de la papelería local de 45 años, lo había humillado públicamente en 2018 por pedir descuentos en materiales escolares. Patricia Méndez, presidenta de la Asociación de Padres de 39 años, había sugerido en 2019 que Martín era demasiado pobre para ser buen ejemplo para los estudiantes. El 15 de marzo de 2023, Martín Solares, de 68 años, falleció pacíficamente durante su sueño debido a complicaciones cardíacas. Su funeral fue modesto. Asistieron algunos estudiantes actuales y antiguos, genuinamente entristecidos, pero los 5 miembros prominentes de la comunidad que lo habían humillado llegaron solo por protocolo, con expresiones de aburrimiento apenas disimuladas. La ceremonia se celebró en el cementerio municipal bajo un cielo gris de otoño, con apenas 30 personas presentes. Todo parecía terminar como la vida de Martín había transcurrido, simple, humilde, olvidable. Pero cuando el padre José terminó las oraciones finales y todos comenzaban a dispersarse, apareció el abogado Fernando Vega, ahora de 85 años, caminando lentamente con un bastón hacia el grupo reunido. Llevaba un maletín de cuero negro y una expresión seria que inmediatamente captó la atención de todos. Solicitó que el director Mendoza, Elena Vargas, Javier Soto, Carlos Ruiz y Patricia Méndez permanecieran. La venganza estaba por comenzar. El abogado Vega abrió el maletín y extrajo 5 sobres gruesos, cada uno con un nombre escrito en la caligrafía meticulosa de Martín. Les informó que el profesor había dejado instrucciones específicas de leer los contenidos frente a testigos. Con manos temblorosas, cada uno abrió su sobre. Dentro encontraron documentos notariados que revelaban una verdad devastadora: Martín era el dueño secreto de los edificios donde vivían y trabajaban.
Ricardo Mendoza descubrió que su lujosa casa de 3 pisos, donde había vivido durante 20 años creyéndola propia, en realidad pertenecía a Martín desde 2000. Elena Vargas supo que el apartamento que heredó de sus padres había sido vendido por deudas en 2012, y Martín lo había comprado, permitiéndole permanecer como inquilina sin saberlo. Javier Soto descubrió que el local comercial de su esposa era propiedad de Martín desde 2015. La revelación continuaba, página tras página, exponiendo la verdad impactante ante sus ojos incrédulos. Pero el verdadero golpe vino con la carta final que Vega leyó en voz alta. Martín había documentado cada humillación con fechas, testigos y contexto. Explicaba que había mantenido rentas artificialmente bajas durante años, subsidiando secretamente las vidas de quienes lo despreciaban. Ahora, según el testamento, todos tenían 30 días para desalojar las propiedades, que serían donadas a una fundación educativa para estudiantes de bajos recursos. Ricardo Mendoza, de 70 años, colapsó sobre una lápida al calcular que perdería todo. Elena Vargas lloró incontrolablemente al darse cuenta de que quedaría sin hogar. Carlos Ruiz y Patricia Méndez intercambiaron miradas de pánico absoluto. El abogado concluyó revelando que Martín había dejado 3 millones adicionales para becas universitarias, específicamente para estudiantes humildes que sus profesores hubieran menospreciado. La noticia se propagó por San Miguel en horas, transformando la memoria del profesor pobre en leyenda, y convirtiendo a sus detractores en símbolos del karma perfecto. La venganza estaba consumada. Esta historia real demuestra que la verdadera riqueza no siempre se ve, y que la paciencia puede ser el arma más poderosa. Martín Solares esperó 30 años para ejecutar la venganza perfecta, no con violencia, sino con la verdad y consecuencias calculadas. Hoy, la Fundación Educativa Martín Solares ha otorgado becas universitarias completas a más de 200 estudiantes de bajos recursos en San Miguel de los Arcos. Los 5 protagonistas de esta historia perdieron sus propiedades y enfrentan las consecuencias de décadas de crueldad. Si esta historia te impactó, suscríbete a Noches de la Venganza para más casos reales de justicia poética. Dale like si crees que Martín hizo lo correcto, y déjame en los comentarios. ¿Conoces alguna historia similar? ¿Qué otro caso de venganza te gustaría que investiguemos? Tu opinión puede ser nuestra próxima historia. Nos vemos en la próxima Noche de Venganza.